Esta semana Dios, a través de algunas pláticas que he tenido con algunas personas, a través de ir leyendo la palabra, Dios ha traído a mi mente algo que quiero compartir con ustedes. Realmente Dios me ha hecho pues, un poquito más sensible de la necesidad que todos tenemos de poner nuestros estándares muy altos en cuanto a las cosas que tienen que ver con Dios, ¿no? Y ahora pues, hemos estado estudiando algunos temas acerca de la familia, ¿no? De los diferentes roles dentro del hogar. Y qué importante es que realmente nosotros le tiremos a lo alto, ¿no? a lo grande en cuanto a las cosas que tienen que ver con Dios. Porque no cabe duda que tú y yo podemos vivir nuestra vida pues, de una forma tibia, ¿no? En donde podemos escuchar a Dios vagamente y podemos escucharlo solamente de lejos. Y por otro lado podemos realmente nosotros hacerlo a Él pues una parte fundamental, digamos que el fundamento de nuestras vidas, ¿no? Entonces la invitación a través de todo lo que estamos estudiando y a través siempre de la palabra es que nosotros a Dios lo pongamos como un fundamento muy sólido y que todo lo que nosotros hagamos tenga que ver con Él, ¿no? Muchos venimos de la religión, ¿no? Y como que se nos ha enseñado en muchas ocasiones que Dios tiene que ser una pequeña parte de nuestra vida, ¿no? Y así como tú tienes una profesión y le puedes ir a un equipo de fútbol si quieres y puedes desarrollar ciertas actividades, pues también Dios es una partecita de tu vida, ¿no? Eres de esta o de esta otra, ¿no? Y en realidad Dios dice, no, yo quiero que tú me pongas como fundamento de tu vida y que todo lo que tú hagas tenga que ver conmigo, ¿no? Que tu familia esté fundamentada en tu relación conmigo, que tu trabajo de igual forma, tus amistades y todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Y hoy vamos a platicar acerca de los hijos. Ya platicamos acerca del rol del esposo, el rol de la esposa, el concepto en general que Dios tiene acerca de la familia. Y pues hoy vamos a platicar acerca de los hijos. Entonces, les voy a pedir que nos vayamos, si traen sus Biblias, al libro de Colosenses. Y vamos a ir al capítulo 3. Hemos estado yendo entre Efesios y Colosenses. Y hoy este va a ser nuestro versículo base, digamos. Vamos a platicar acerca de Colosenses 3:20, dando la instrucción para los hijos. Que por supuesto, hay muchas enseñanzas para nosotros como papás, como esposo, como esposa. Vamos a ir viendo muchos puntos que creo que pueden ser de mucha bendición para nosotros. Entonces, Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Tan tan, este es el versículo en el cual nos vamos a basar el día de hoy, muy cortito, ¿no? Y a poco podemos pasar una hora platicando acerca de esto, podríamos pasar semanas, ¿no? Y bueno, hemos platicado que la información que la Biblia nos da en realidad es muy valiosa. ¿Por qué? Porque hay muchos autores que tratan de dar luz y claridad a la relación dentro de la familia, a la relación de los papás con los hijos, ¿no? Y hay muchos libros, ¿no? Como platicamos la semana pasada, un montón de libros en donde cómo mejorar la relación de pareja, cómo mejorar, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo mejorar la relación de padres e hijos. Realmente es un tema que a nosotros nos importa mucho, ¿no? Como seres humanos queremos tener buenas relaciones con nuestros hijos. Y yo te quiero decir algo, esto que estamos viendo el día de hoy, esto que Pablo nos comparte a través de su carta a los tesalonicenses, no son principios para cualquier persona. En realidad no puede cualquier persona agarrar la Biblia, leer lo que dice ahí y llevarlo a cabo. Estamos partiendo de la base de que estos principios son para personas que tienen una relación con Jesús, que han invitado a Cristo a vivir a sus corazones y en base a eso pueden llevar a cabo todos estos principios que la Biblia nos va indicando, ¿no? Quiere decir que esa persona, el creer, ha producido una transformación en su corazón, ¿no? Y recordemos que cuando Dios entra en una vida, Dios la transforma, Dios la impacta de tal manera que ya nada es igual, ¿no? Pablo les decía también a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas. Dios hace una nueva creación de nosotros. Yo les platicaba de una persona con la que estuve platicando que me decía, oye, ¿cómo le hago para mejorar esto y el otro? Y le decía, tienes que volver a empezar, ¿no? Tenemos que volver a nacer, o sea, no puedes mejorar tu vida sin Cristo, o sea, puedes mejorar en algún aspecto o en otro,
pero lo que tú necesitas es una transformación total. Y eso solamente Dios lo puede hacer. No hay área que Cristo no quiera ni pueda transformar. Y yo quiero que esto se nos quede muy grabado en la mente. Realmente todas las áreas de nuestra vida tienen que ser impactadas por Dios. No podemos nosotros quedarnos con algunas áreas, algunos aspectos que esto sí es muy mío, así soy yo, y yo no se lo quiero entregar al Señor. Y yo te quiero decir que Dios realmente quiere y puede impactar todas las áreas de nuestra vida. Y si en algún lugar se va a notar que Cristo vive en tu corazón, la verdad es que es en tu casa. Ahí es en donde tú te das cuenta de la realidad de Dios en tu vida, porque ahí las relaciones interpersonales son intensas y son continuas, ¿no? Todo el tiempo estamos expuestos a muchas cosas dentro del hogar, y podemos decir que tu casa es el termómetro de tu vida espiritual, ¿no? Aquí podemos comportarnos de cualquier forma, pero en tu casa tú eres como realmente eres. Y dice la palabra de Dios que Dios quiere que su palabra abunde en nosotros. Dice el libro de Colosenses 3:16, un poquito más atrás: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estamos llamados a que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene que producir frutos concretos, obras concretas, acciones concretas en nuestra vida, ¿no? Y Pablo, después de citarles este versículo, les dice: y todo lo que hagan, háganlo para Dios. Y enseguida les dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos. O sea, tú ves como Pablo les da primero la teoría y después les da la práctica. Les dice: la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones, y tienen que hacer, ¿cómo se va a manifestar este morar en abundancia en vuestros corazones de la palabra? Pues las mujeres sujetándose a los esposos guiando a sus familias de la manera correcta, los hijos comportándose de esta forma, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos estudiando en estos pasajes, en realidad no surge de la nada. Como yo te decía, no puedes agarrar y decir: ahora sí, aquí le voy a echar muchas ganas, tengo que esforzarme y trabajar duro para que esto mejore y para que esto cambie. Definitivamente tiene que haber un esfuerzo en nosotros, pero como yo les digo, y es muy importante, tiene que estar siempre basado en lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque la realidad es que tú y yo tenemos límites, tú y yo tenemos personalidades, tú y yo tenemos vivencias, tenemos hábitos que nos rebasan. Y hay cosas que tú sí puedes de alguna manera, pues hay más o menos hacer que funcionen, ¿no? Pero hay muchas cosas que la verdad nos rebasan, ¿no? Y ahí es donde Cristo tiene que entrar a nuestras vidas y tiene que impactarlas de tal forma que se puedan hacer todas estas cosas, que podamos actuar ahora sí que como Dios manda, como Dios manda en su palabra, ¿no? Entonces Dios ya les habló a las esposas, ya les habló a los padres, y ahora Dios les quiere hablar a los hijos, a todos los jóvenes, a todos los niños, a los jóvenes adultos también. Quiere hablarles acerca de su rol y de su responsabilidad dentro de la familia. Y cuando Pablo escribió estas cartas, no sé qué tanto conozcan ustedes cómo se escribió el Nuevo Testamento. Pablo lo que hacía era, él iba por varios lugares, iba predicando el Evangelio e iba formando grupos como exactamente como este. No había grandes templos ni grandes iglesias, eran reuniones en casas. Constantemente Pablo les habla a los de la casa de fulanito y a los de la casa de perenganito, ¿no? Y lo que él hacía era, iba formando grupos, y después cuando él estaba en otra ciudad les mandaba cartas y les decía: léanlas en la congregación. Entonces llegaba la carta de Pablo, estaba toda la gente reunida y decían: a ver, Pablo nos escribió esto. Y leían la carta a los tesalonicenses, y la carta a los corintios, y la carta a los efesios. Y era un lugar en donde estaban familias completas reunidas. En esa congregación había niños, había jóvenes, había adultos mayores.
Y era padrísimo porque las cartas de Pablo tenían algo que decirle a cada persona. No era como cuando vas al buffet, ¿no? Que hay de todo para todos, ¿no? Hay quien le gusta lo picoso, hay quien le gusta lo dulce, hay quien le gusta lo salado, y tú puedes escoger lo que tú quieras. La palabra de Dios es preciosa porque es así. No cuando empezamos a hablar de este tema de la familia, una persona que se me acercó, hablamos de las esposas. Entonces me acercó una persona y me dijo, oye, no sabes lo que Dios me habló esta mañana. Y yo pensaba, pero pues era para las esposas, ¿no? Y pues no, en realidad Dios tiene mucho que decirnos, como yo les decía. Hoy vamos a hablar a los jóvenes, pero yo quiero que tú vayas orando mientras estamos en esta reunión y vayas pensando qué es lo que Dios quiere decirte a ti. Realmente Dios tiene algo que decirnos a todos. En estas reuniones donde Pablo les escribía, todos iban recibiendo algo, todos iban siendo impactados por las palabras que Pablo iba escribiendo a la iglesia. Y si tú te fijas aquí, cuando Pablo les habla a los jóvenes, por eso no les dice, oigan papás, díganles a los hijos, ¿no?, que obedezcan en el Señor porque esto es bueno. Y díganles, no, él dice, ¿saben qué, chavos? Obedezcan a Dios, busquen a Dios, ámenlo, porque esto es bueno, porque hay niños en la congregación y porque hay jóvenes en la congregación. Y estos niños estaban sentados, escuchando las mismas palabras que todos los demás. Entonces los hijos, cuando empiezan a escuchar estas lecciones de Pablo, ellos entienden muchas cosas, no solamente reciben la enseñanza para ellos, en donde qué es lo que yo tengo que hacer dentro del hogar, sino que ellos pues ya entendieron cuál es el papel de la mamá y cuál es el papel del papá, y han entendido cómo Pablo dice, es muy importante la responsabilidad de cada persona dentro del hogar, porque eso representa la relación de Cristo con la iglesia, ¿no? El papá pues es la cabeza del hogar, él tiene que amar a su familia, a su esposa, tiene que respetarla, tiene que cuidarla como vaso más frágil, así como Cristo ama a la iglesia. Y la esposa tiene que obedecer al esposo, tiene que sujetarse a él, tiene que respetarlo en un orden perfecto, así como la iglesia respeta y sigue y obedece a Jesucristo. De esa misma manera. Y los hijos, yo imagino a los jóvenes, a los niños en esa congregación, escuchando, recibiendo toda esta información directa de la carta de Pablo, ¿no? Qué increíble estar expuestos de esa forma, ¿no? Y los hijos, cuando oyen esta instrucción, en ese tiempo, el día de hoy, todos los hijos, ellos aprenderían dos cosas muy importantes. Que el obedecer es una obligación y el obedecer es un privilegio. Tú puedes decir, caray, ¿y por qué un privilegio? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser algo tan bueno para mí el obedecer a mis papás? ¿Sabes por qué? Porque tú como joven y como niño, cuando obedeces a tus papás, le pones una sonrisa en la cara a Dios. Dios está contento con tu vida cuando tú obedeces, cuando tú atiendes a la instrucción de tus papás. Y cuando Pablo se refiere a que los hijos deben de obedecer en todo, no solamente se refiere a los niños que son chiquitos. Tú puedes pensar, bueno, pues es que yo no tengo niños de 4, 5, 6 años, ¿no? Aquí se refiere a todos los hijos, a los niños chiquitos, a los jovencitos, a los jóvenes adultos, a todos los hijos que viven en el mismo techo que sus papás. La instrucción es para todos ellos. Y este versículo muy simple lo vamos a dividir en dos partes. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Lo vamos a dividir primero en la instrucción. O sea, hay un mandamiento de parte de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres. Y después vamos a hablar de la motivación, ¿no? Aquí Pablo nos explica por qué tenemos que obedecer. Y dice, porque esto agrada al Señor. Y aquí nos vamos a basar para dar nuestra enseñanza el día de hoy. Entonces vamos a platicar acerca de la instrucción, del mandamiento que Dios nos está dando a través de esta carta de Pablo. Y la instrucción es muy clara. Niños, obedezcan a sus papás. Esta es la instrucción. No es, la verdad, nada difícil de entender, ¿no? Es así, derecho, ¿no? Duro y a la cabeza, ¿no? Y la obediencia a los papás, si tú te das cuenta, se va presentando en toda la Biblia. A lo largo de toda la Escritura, Dios está muy interesado
de que los hijos tengan una obediencia a sus papás, que ellos aprendan a oír la guía de sus papás y que no menosprecien a su mamá. Constantemente, por ejemplo, en el libro de Proverbios, ahí habla mucho en este aspecto. Dice, por ejemplo, Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ¿no? Platicábamos en semanas anteriores que la naturaleza de la mamá o de la esposa no es sujetarse al esposo, ¿no? La naturaleza del papá es no guiar a sus familias, no tomar la rienda de su familia y de su esposa, o ser áspero con ella. No puede, esa es la naturaleza que la verdad como papás nosotros en general tenemos. La del hijo es que los hijos piensen que saben más que los papás. Esa es la naturaleza, ¿no? Que no necesitan de que mi papá me esté diciendo, no me entienden, no saben lo que yo estoy pasando, no saben lo que yo siento. Y yo creo que no necesito los consejos de mis papás, ¿no? Yo creo que pues ellos no entienden la edad por la que yo estoy pasando. Bueno, yo te quiero decir algo. Los papás les llevamos muchos años de ventaja a los hijos. Y yo sé que a veces no nos entienden. A veces ustedes no entienden por qué les damos ciertas instrucciones o ciertas responsabilidades o lo que tú quieras. Realmente llevamos muchos años de equivocarnos, de aprender cosas, de madurar y sin ser perfectos, porque ningún papá es perfecto. Pero finalmente Dios ha establecido esta forma en que los hijos deben obedecer a los papás, porque los papás llevan muchos años de ventaja y definitivamente saben más que los hijos. ¿Qué se supone que tú hagas? Que sigas la instrucción de tu papá y no menosprecies la dirección de tu mamá. No, que tú sigas lo que tus papás te están constantemente diciendo. Y dice también el libro de Proverbios, en Proverbios hay mucha información en este sentido. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Aquel que tiene un hijo sabio, un hijo que actúa de esta forma, se deleita, en verdad, se deleita en esto. Qué padre que ustedes, chavos, vayan con sus papás, con su mamá, y le digan, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de mis amigos? ¿Qué opinas de mis proyectos? ¿Qué opinas de mis actividades? Qué padre que, o sea, para el papá es una bendición que ustedes no se imaginan. El que tú llegues con tus papás y los incluyas en tu vida. Sabemos que hay diferencias de edades, sabemos que esta generación es diferente a la generación de los papás, ¿no? Sin embargo, qué precioso es que tú, obedeciendo la instrucción de parte de Dios, llegues e incluyas a tus papás en tus decisiones, en tus proyectos, en las cosas que tú estás experimentando. Y el hijo tiene que entender esto, que tiene que haber reglas, que tiene que haber disciplina, que tiene que haber una guía de parte de los papás en el hogar, y entender una cosa, y esto yo quiero que lo escuchen muy bien. Los papás nos corrigen para tratar de mantenernos en el lugar de bendición. Las reglas son necesarias en todos lados, en las empresas, en los equipos de fútbol, en las amistades y, como no, en la casa. Tiene que haber reglas porque este es el lugar en donde Dios bendice. No sé, lo hemos platicado en otras ocasiones, en donde el pueblo de Israel empieza a caminar por el desierto y Dios no les dice, pues váyanse para donde quieran y hagan lo que ustedes quieran. Él les dice, no, yo los voy a ir guiando. Y va a haber una nube que va a ir encima de ustedes. Y si la nube se mueve, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues tienen que moverse. ¿Y qué pasa si la nube se detiene? Pues se tienen que detener. Y si se va para allá, pues la siguen. Y si se va para allá. Y ellos no sabían exactamente qué era lo que Dios estaba haciendo. Pero en el fondo, Dios conocía todo el terreno. Él conocía el corazón de la gente. Él sabía lo que ellos necesitaban. ¿Tú qué sabes que no los estaba guiando a un lugar en donde había agua? Ellos no la veían, ¿no? Pero ellos empezaban solamente a obedecer a Dios. Tenía que haber normas, tenía que haber reglas, y ellos solamente tenían que obedecer. Y para los hijos no es diferente dentro del hogar. Ellos están llamados a obedecer para que ellos puedan permanecer debajo de la nube de bendición. Este tipo de actitudes, hijos, son las actitudes que Dios bendice.
Cuando tú realmente sigues lo que tus papás te dicen, realmente estás permaneciendo en el lugar en donde Dios definitivamente te va a poder bendecir. Y como papás, aquí también hay algo muy importante, ¿no? Estamos en una generación en donde a los hijos supuestamente se les tiene que dejar hacer lo que ellos quieran. Hay que aplicar psicología con los niños, ¿no? Y no los vayamos a traumar, ¿no? Y hay tantas cosas que escuchamos allá afuera. Realmente tú y yo tenemos que ser disciplinados con nuestros hijos, tenemos que corregirlos. ¿Sabes para qué? El fin principal de que tú corrijas y que tú instruyas a tus hijos no es para que se porten bien, ni para que no se te avienten ahí en el centro comercial a hacer el berrinche enfrente de todos. ¿Sabes para qué es? Para que se salven, para que ellos conozcan a Dios, para que ellos tengan un temor de las cosas equivocadas y para que el día en que Dios se pare delante de ellos y les diga, oye, tú tienes que volver a nacer, tienes que recibirme en tu vida, porque si no tú vas a tener que pagar por tus propias faltas y por tus propios pecados, y entonces ellos tengan temor a esto, ellos realmente tengan un corazón preparado para aceptar a Jesucristo en sus vidas. Los papás tenemos que saber enseñar con la palabra de Dios, ¿no? No podemos nosotros guiar o disciplinar o corregir a nuestros hijos si nosotros mismos no tenemos disciplina, si nosotros no estamos alineados con lo que Dios enseña en la Biblia. Ya iremos platicando, la semana que entra, si Dios quiere, vamos a platicar acerca de los padres, ¿no? Y de toda esta parte tan importante que Dios nos encomendó con nuestros hijos, porque tenemos que dar en el blanco. Dice la Biblia que nuestros hijos son como una flecha y tienes un tiro para dar en el blanco. No nos podemos equivocar. Tenemos un determinado tiempo de estar con nuestros hijos, de instruirlos, de guiarlos, de poner en su mente todos esos principios que ellos deben de seguir. Claro que ellos algún día van a tomar sus propias decisiones, sin embargo tenemos una oportunidad. No podemos minimizar este hecho, no podemos hacer a un lado la responsabilidad, el privilegio que Dios nos dio al darnos a los hijos que nos dio. Qué importante es que en nuestra mente siempre esté esta idea. Tenemos una oportunidad y te voy a decir algo, cada día es importante. Cada día de tu vida en cuanto a la instrucción de tus hijos es valiosísimo, porque son días que no regresan, ¿no? Y tienes un determinado tiempo para ir formando su carácter, para ir enseñándole con el ejemplo cómo tiene que temer él a Dios. Y bueno, algo que también les quiero decir aquí a los niños, a los jóvenes, es que los papás y las mamás a veces no la tenemos fácil. A veces hay cosas que nosotros estamos aprendiendo y que Dios nos va guiando a través de ellas. El día que tú seas papá o que seas mamá, ese día lo vas a entender, ¿no? Pero mientras tanto, sigue lo que la palabra de Dios dice. Sigue lo que estamos viendo esta mañana. Y bueno, otro de los puntos que quiero mencionar aquí es, en cuanto a la instrucción de nuestros hijos, tú te vas a dar cuenta si hiciste un buen trabajo con ellos, no mañana ni pasado mañana, no porque un día o 2 días o un mes se porten bien, quiere decir que hiciste un buen trabajo o un mal trabajo. Realmente cuando ellos sean adolescentes y cuando sean jóvenes adultos, tú te vas a dar cuenta del fruto de todo el trabajo que tú hiciste con tus hijos mientras ellos eran pequeños. Porque si ellos no respetan a la autoridad cuando son chicos, no esperes que la respeten cuando sean grandes. No te imaginas con cuántas personas Dios me ha dado la oportunidad de platicar, y gente que está en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y que platicas un poquito acerca de su pasado y te das cuenta de que esto era lo que faltaba, ¿no? De que nunca tuvieron una instrucción, nunca hubo reglas que ellos tuvieron que seguir, y tú los ves como cuando eran pequeñitos y era algo insignificante la desobediencia o la mala actitud o la falta de corrección. Cuando son jóvenes y cuando son adultos, no te imaginas las tragedias de todas estas personas que no fueron corregidos y no fueron instruidos a su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es importante que los jóvenes
obedezcan, y es una cuestión de voluntad. Tú decides si quieres obedecer a tus papás o no. Tú no le puedes echar la culpa a nadie de tu falta de obediencia. Es que no es justo, es que mi papá no está siendo justo conmigo, entonces eso me da el derecho a no obedecer. Es que se equivocó, no, y entonces eso me da el derecho de hacer lo que yo quiero. Y pues no sé si tú te diste cuenta, pero la instrucción es muy clara, ¿no? Obedece, punto. No está sujeto, no está condicionado a ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, deja de luchar con tus papás todo el tiempo, ¿no? Constantemente es común en las familias que los jóvenes están en conflicto constante con los papás, y pasa y les dicen algo y les dicen el otro y todo el tiempo es no quiero obedecer y no quiero. Deja de pelearte con tus papás y deja de pelearte contigo mismo. Te la vas a pasar muy bien el día que aprendas a decir sí papá, no mamá, ¿no? Más bien sí papá, sí, no le digas que no. No, entonces va a ser una bendición, créanmelo. Dios, yo les he platicado en muchas ocasiones, cuando Dios nos da mandamientos, no son mandamientos que no tengan un fundamento o un propósito. Siempre los mandamientos de Dios son para el bienestar de los hijos de Dios. El mandamiento siempre es bueno, te va a ayudar y te va a bendecir siempre, ¿no? Después en Efesios, también hemos estado alternando entre los dos libros, ¿no? Colosenses y Efesios. Efesios 6 dice, hijos, aquí lo explico un poquito más a detalle esta parte de la obediencia de los hijos a los papás. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, aquí Dios motiva a los jóvenes para que obedezcan. Les dice, oigan, si obedecen, les va a ir bien. Y son palabras que no te está diciendo un ser humano, no que te dicen, sí hombre, te va a ir bien, te va a ir bien. Es la palabra de Dios. Dios se está comprometiendo a que si tú obedeces a tus papás, te va a ir bien, ¿no? Son palabras de Dios, es una motivación padrísima. No es nada más porque sí, porque tienes que obedecer y punto, sino porque Dios quiere hacerte ver que te va a ir bien en la vida. Y también Dios te dice que no te irá bien si no hay obediencia y si no hay respeto, ¿no? Dios espera dos cosas de la obediencia: que tú hables amablemente con tus papás y que hables amablemente de tus papás. Porque qué común es oír a los jóvenes hablando con sus amigos, ¿no? Es que mis papás son así y son de esta forma. Qué importante es que hables amablemente con tus papás, que la relación con tus papás sea cordial, y que cuando vayas con tus amigos, que también la plática sea correcta hacia tus papás, ¿no? Checa los ojos, es bien común, si te vas a cualquier centro comercial, ¿no? Y ves a los jóvenes con los papás, es bien común, ¿no? Que la mamá o el papá le está dando la instrucción al hijo y nomás le ven los ojos, ¿no? Como le giran así 3 vueltas, ¿no? Así, ay, ¿no? Y le dice, oye, ¿es que tienes que hacer esto? Sí, mamá, ¿no? O sea, y no hay la forma de hacerlo así más duro para que se vea que estoy inconforme, ¿no? Sí, mamá. Y dices, ¿por qué me contestas así? No, si te dije sí, mamá. No, te dije sí, mamá. No. Entonces, muchas veces te voy a decir algo, no es lo que dices, es cómo lo dices. Checa cómo te comunicas con tus papás, cómo dices las cosas. Acuérdense de algo importante, chavos. Estamos tratando con un Dios que ve el corazón. Dice la Biblia, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios lo que ve es el corazón de todos los que estamos aquí. No importa lo que hagamos o lo que digamos, importan los motivos. ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Qué hay en tu corazón cuando te comunicas con tus papás? ¿No? Qué importante es que tú cheques en verdad tu corazón, que tu corazón sea un corazón honesto, que es un corazón transparente. Dice Proverbios 30:17,
el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, realmente ves que Dios es muy serio, es fuerte, ¿no? Dios es un Dios de amor, definitivamente. Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros. El amor de Dios por nosotros no lo podemos entender, nuestra mente no nos da para tanto, ¿no? Pero al mismo tiempo, Dios cuando habla de sus instrucciones y de lo que quiere que nosotros hagamos, Él también es muy serio. Dios es un Dios que está esperando que nosotros respondamos como Él quiere que lo hagamos. Y dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia, ¿no? Le da vueltas a sus ojitos. La enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen. Dice Dios, estoy hablando en serio. No estoy solamente sugiriéndoles que ustedes actúen de una forma o de otra. Realmente estoy hablando de una forma muy seria. Entonces la instrucción es muy clara y también la instrucción es muy comprensible. Hijos, ojalá que terminando esta reunión nos aprendamos este versículo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿En todo? Sí, en todo. En las reglas, en los horarios, en la comida, en el higiene, en la escuela, en las responsabilidades de la casa, en los amigos, en lo que tú quieras. Tenemos que aprender a obedecer a los papás en todo. Concéntrate en esto. Concéntrate en que tu primera respuesta no sea el no estoy de acuerdo, el yo tengo una mejor opción, o por qué no le hacemos así, o dame chance tantito, al ratito, luego lo hago, ¿no? Sino que realmente nosotros obedezcamos en todo. ¿Sabes por qué? Porque en la medida en que tú vayas obedeciendo, te van a ir soltando más. Tus papás van a ir viendo que tú eres una persona obediente, eres una persona de confianza, y te van a ir soltando cada vez más cosas, te van a ir dejando hacer cada vez más cosas, ¿no? Y así es, o sea, como papá yo te puedo decir eso. Si yo veo que mis hijos están actuando de la manera como yo espero que lo hagan, pues poco a poco les vas dando más chance. Naturalmente esto va a pasar. Y sabes, yo estoy de acuerdo en que no estén ustedes de acuerdo en todo. Claro que los hijos tienen opinión, ¿no? Claro que hay veces que tú puedes pensar, híjole, pues es que no estoy de acuerdo en esto que me están pidiendo, o no es justo, ¿no? Cuando hay hermanos esto es poquito común, ¿no? Es que mi hermano, o sea, él no está haciendo nada, ¿no? Y a mí, todo yo, ¿no? Y todo yo. Bueno, yo estoy de acuerdo en que no estés de acuerdo en todo, pero sí dice la Biblia que tienes que obedecer en todo. Y se vale expresar la opinión, puedes platicar con tus papás y dices, oye papá, mira, yo pienso que está pasando esto, ¿no? Pero tú tienes que seguir obedeciendo. ¿Quién dice que tienes que obedecer en todo? ¿Quién dice? Dios dice, nada más. Dios es el que lo está diciendo. ¿Habrá algunas excepciones? Sí. Puede haber alguna excepción en donde no tengas que obedecer en todo, solamente cuando tus papás te pidan cosas que están yendo en contra de lo que Dios dice en su palabra. Cuando te piden que tú hagas algo que abiertamente está mal, ¿no? Que abiertamente te lleva a pecar. Y la verdad es que estas son excepciones que yo creo que aquí van a ser muy raras, ¿no? Entonces, definitivamente es en todo. Dios lo dice. Tu reacción inmediata tiene que ser obedecer. ¿Sale? También este mandamiento tiene que ver con Jesús. Ahorita estamos hablando de la relación en la casa y el papá y qué tengo que hacer yo y todo. Pero no olvides que esto tiene que ver con Jesucristo. Así como la mamá declara que Jesús vive en su corazón en la forma como responde a su esposo, y el esposo declara que Cristo está viviendo en su vida en la forma como trata a su esposa, cómo la guía y cómo la ama, pues los hijos declaran que Jesús vive en su corazón de una manera real, obedeciendo a sus papás. Te tengo que decir algo. Si tú no puedes ni quieres obedecer, a lo mejor te tienes que preguntar si Cristo está viviendo en tu corazón. Si constantemente es, no estoy de acuerdo y no quiero y el otro, pues a lo mejor Dios no está produciendo esa parte de la cual estamos hablando esta mañana. Yo les quiero asegurarse a todos los jóvenes aquí, quiero asegurarme
de que Cristo esté viviendo en sus corazones. Quiero que ustedes hagan esta pregunta. Realmente, después de estar viendo todo esto, y a lo mejor yo me doy cuenta de que no puedo obedecer, de que de plano no estoy de acuerdo con mis papás, y siempre va todo en contra de lo que ellos me dicen, entonces, hazte esta pregunta. ¿Realmente Cristo entró a vivir a mi corazón? ¿Realmente Cristo está haciendo este cambio que hace en las personas que lo invitan a sus vidas? Checa el estado de tu corazón y asegúrate de que Cristo está viviendo ahí. Y cuando tú haces esto, o sea, cuando tú, te aseguras de que Cristo está en tu vida y empiezas a obedecer, como lo estamos viendo esta mañana, eso te eleva de ser un niño a ser un digno hijo de Dios. ¡Qué padre! ¡Qué bendición! ¿No? O sea, realmente cuando tú haces lo que la palabra dice, en ese momento tú te conviertes en un digno hijo de Dios. Estás siguiendo y entendemos una cosa, chavos, esto no es para adultos. Es que voy a la iglesia porque mis papás me llevan. Es que pues no podemos faltar porque cada domingo tenemos que ir. Yo te quiero pedir que tú tomes tus propias decisiones, que realmente vayas con Dios y le pidas ese anhelo de buscarlo, que pases tiempo con Él, que leas la Biblia. Yo les decía al principio, podemos ser creyentes de domingo, en donde venimos el domingo, escuchamos la palabra de Dios y hasta el otro domingo traemos nuestra Biblia, le quitamos el polvito el próximo domingo, ¿no? Y traemos nuestra Biblia a la iglesia. O sea, realmente tú ve tomando tus propias decisiones y busca a Dios todos los días. Dios tiene mucho que decirles a ustedes. Yo les he dicho que los apóstoles eran jóvenes, jovencitos, ¿no? Adolescentes, algunos de ellos. Eran jóvenes que Dios hizo cosas maravillosas en sus vidas. Les enseñó tantas cosas, los guió de tantas formas, de la misma forma que los quiere guiar también a ustedes. Dios está esperando definitivamente que seas obediente a ese Padre visible, y que de esa forma tú manifiestes que eres obediente a ese Padre que tú no ves. Tú manifiestas que eres obediente a Dios cuando eres obediente a tus papás. Vivir para Cristo aquí en la congregación pues es muy fácil, pero saliendo de aquí se nota la realidad de nuestra vida, y esto es para todos, ¿no? ¿Cómo vamos a estar hoy en la tarde, ahí en la casa? Mañana, cuando vamos en las carreras para ir a trabajar, se nos hizo tarde, se nos cayó el café, ¿no? O la camisa no está planchada, ¿no? O se nos hace tarde. Ahí es donde se manifiesta realmente la realidad de Dios, ¿no? Para todos nosotros. Y bueno, pues recordemos, papás, que el hogar es la escuela. Estamos hablando de que los jóvenes tienen que aprender a obedecernos, pero hay algo que es muy importante. Nosotros como papás tenemos que recordar que la escuela para nuestros hijos es nuestra casa. No podemos delegar toda la educación espiritual de nuestros hijos a la iglesia, o al grupo de jóvenes, o a las reuniones que podamos tener relacionadas con la iglesia. O sea, todo esto te puede ayudar y puede reforzar a los jóvenes a vivir para Dios, a conocer los principios de la Biblia. Pero yo sí les quiero decir a los papás que la verdadera escuela de nuestros hijos es la casa, es lo que tú les puedas enseñar. Tu principal ministerio son tus hijos. Dios, en un acto de confianza, te dio a tus hijos para que tú los guiaras por esta vida y un día se los pudieras entregar a Él. Nosotros somos los responsables como papás, ¿no? Y la iglesia nos puede ayudar mucho, los grupos nos pueden ayudar mucho, pero este también es un llamado para todos los papás para que cuiden su relación con Dios, para que pasen tiempo con el Señor, para que lo busquen y lo amen, porque tú y yo no podemos instruir a nuestros hijos si no estamos siendo instruidos por Dios, si no conocemos la Escritura, si no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, si no estamos dispuestos a entregar aquellas áreas que tú y yo sabemos que están mal. Tú sabes tus áreas, yo sé mis áreas, y si yo sigo toda la vida con aquellas áreas, no guardándolas, atesorándolas y no queriéndolas entregar a Dios, ¿cómo puedo yo enseñarle a mi hijo que no peque? ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo que obedezca y que tema a Dios? Entonces la responsabilidad que nosotros tenemos es muy grande. Y tú puedes decir, no, pues está dificilísimo, ¿no? Es un trabajo que Dios tiene que hacer.
cuando platicábamos del fruto del Espíritu, hablábamos de todas aquellas características del carácter de Jesús que Dios quiere producir en nosotros. Y veíamos que son cosas sobrenaturales, ¿no? Hablábamos de todos estos frutos. Por ahí yo sé que ya casi todos se los saben, ¿no? Cuando hablábamos del amor, del gozo, de todas estas partes del fruto del Espíritu, platicábamos que son cosas que tú no puedes, echándole muchas ganas, producir. Paciencia, ¿no? Templanza, gozo, paz, amor, ¿no? Mansedumbre. Todas esas cosas son cosas que Dios tiene que producir. Y lo único que tú tienes que hacer es estar cerquita de Dios, ¿no? Yo te quiero preguntar esta semana, ¿cuánto tiempo le dedicaste a Dios? ¿No? Y no me contestes, tú piénsalo dentro de ti. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leíste? ¿Cuánto tiempo pasaste orando por Él? Todos aquí queremos que Dios nos bendiga, ¿no? Todos queremos que Dios haga su proyecto en nuestras vidas, pero Él no lo puede hacer si tú estás tan ocupado en otras cosas. Yo sé que todos, absolutamente todos tenemos mucho que hacer, ¿no? Veo a las mamás, por ejemplo, con los niños chiquitos, que dicen, bueno, ¿y a qué hora, no? O sea, me levanto y ya está el niño despierto, ¿no? Y me acuesto y estoy exhausta, ¿no? Dios entiende todo eso, pero en realidad Dios quiere que tú le dediques un tiempo todos los días a Él. A veces se puede más, a veces se puede menos, pero no dejes de pasar todos los días un tiempo con Dios, escuchándolo y hablándole. Y esa es la base, ese es el secreto para que tú puedas educar a tus hijos como Dios quiere que lo hagas, que seas un ejemplo para ellos, porque también es muy fácil agarrar la Biblia y la Biblia dice esto, y acuérdate lo que dijo Santiago el domingo, ¿te acuerdas? ¿No? Y él te puede decir, ¿y tú qué? ¿No? O sea, ¿tú qué estás haciendo? También habla a los papás, ¿no? Entonces, o sea, nosotros debemos de predicar con el ejemplo. Es muy fácil hablar, pero realmente a lo que estamos llamados es actuar, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora con la motivación, y aquí va a ser un poquito más cortito. Ya hablamos de la instrucción que Dios nos da, obedezcan, y ahora la motivación. Y dice la Biblia que tenemos que obedecer a los papás porque es lo correcto, porque esto le agrada a Dios, porque esto es justo. Realmente esto es lo correcto. Y estamos en la época de lo relativo, ¿no? O sea, todo es, pues depende de cómo tú lo veas. ¿Esto es bueno o es malo? Pues como tú quieras. Para ti es bueno y para mí es malo, ¿no? Y estamos en una época en donde todo está patas para arriba, y es la verdad, ¿no? Cada quien opina como se le antoja y vive como se le antoja, ¿no? Y el mundo te va a decir a los hijos que lo correcto no es obedecer a tus papás, ¿no? Checa las pláticas de los jóvenes, ¿no? En las escuelas, ¿no? Todos, bueno, no todos, ¿no? Pero es muy común escuchar, pues, que están en desacuerdo con los papás, ¿no? En todo lo que hicieron escondidas de los papás, ¿no? En todo lo que vieron escondidas de los papás, y el mundo te va a estar constantemente diciendo, la verdad es que no tienes que obedecer a tus papás, no es para tanto, ¿no? Y yo te voy a decir algo, tú como hijo de Dios, como joven hijo de Dios, vas a ser atacado con todas estas filosofías del mundo. Y algo que tenemos que entender es que la Biblia no es relativa. La Biblia es blanco o negro. Dios es muy claro en sus principios y en lo que Él nos va enseñando ahí en su palabra. Y este principio es tan importante, no sé si se han dado cuenta, pero este principio Dios lo dejó como uno de los 10 mandamientos. Obedece a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Realmente tú ves cómo a Dios le da tanta importancia que lo pone en los 10 mandamientos. Y no solo eso, no sé si te acuerdas cuando Jesús está por ahí en las calles de Jerusalén, cuando tiene 12 años, no sé si se acuerdan. Es de lo poquito que habla la Biblia de cuando Jesús es joven. Entonces ellos van a la presentación de Jesús, era un ritual judío, en donde él se convertía en un adulto. Ahí no hablaban de jóvenes y adolescencia, era niño y adulto. Y a los 12 años ellos lo presentaban a la sociedad como alguien responsable de sus actos, ¿no? A los 12 años. Entonces ellos van a Jerusalén y de repente se les pierde, van de regreso, ¿no? A su casa y empiezan a ver y
¿dónde está Jesús, no? Llevan un día de camino, ¿te imaginas? Y entonces voltean y, oye, no está, pues vamos a retacharlo, no vamos de regreso porque no está. Entonces lo encuentran ¿en dónde? ¿Se acuerdan? En el templo, ¿no? Está ahí platicando con con los religiosos, con los sabios de ese tiempo, y todos están maravillados, ¿no? Entonces llegan y le empiezan a echar toda la bronca a Jesús, ¿no? Pues, ¿qué pasó, Jesús? ¿Dónde andas? ¿No? Y ellos pues habían, se les había olvidado, ¿no? La verdad. Entonces, tú ves como Jesús es totalmente obediente con ellos, con esos padres que cometieron errores, como todos nosotros cometemos errores. O sea, Jesús no estaba dispuesto a obedecer y a seguir las instrucciones solamente si sus papás hacían todo perfecto, o si tenían razón en lo que estaban pidiendo. No, Él lo hacía en todo. Él seguía al pie de la letra lo que su misma palabra decía, ¿no? Y después, porque Él estaba comprometido a hacer lo correcto, ¿no? Su mamá era imprudente, ¿se acuerdan ahí en las bodas de Caná? ¿No? Cuando de repente los invitan a Jesús con sus apóstoles, están empezando este proyecto increíble de salvación, de predicar el evangelio, de decirle a todo el mundo que Él es el camino y la verdad y la vida, y están en estas bodas, y entonces pues su mamá imprudentemente le dice, oye Jesús, a ver, échate un milagrito por favor, ¿no? Porque ya no tienen agua, ya no tienen vino, entonces pues a ver qué puedes hacer por ellos, ¿no? Y tú ves a Jesús siempre obedeciendo. Tú ves con una actitud de respeto impresionante para su mamá, ¿no? Es una actitud de respeto como la que nosotros, los jóvenes, tienen que imitar, ¿no? Jesús, Él no vino para hacer, él vino para salvarnos, pero al mismo tiempo al caminar por esta tierra, Él nos enseñó cómo vivir en todos los aspectos, cómo relacionarnos con la gente, cómo hacer todo lo que tú y yo el día de hoy hacemos. Y una de las partes era era la parte de respetar a sus padres terrenales, ¿no? Yo les decía que los papás no son perfectos, pero tú te vas a ahorrar muchos problemas si tú haces lo correcto, no lo que tú quieres, no lo que te zafa de un problema, no lo que sientes, sino lo correcto. Tú tienes que hacer lo correcto. Y yo les decía que estamos en una sociedad en donde lo correcto es relativo, y en donde no necesariamente tienes que hacer lo correcto. Y me atreví a poner en nuestra presentación una foto que tomé de un cartelón que está aquí afuera. No sé si algunos de ustedes lo han visto. Y el cartelón, ahí dice, cuando tú tengas dentro de esta sociedad que está tan torcida, dice, cuando tú tengas la oportunidad de decidir entre lo que es correcto y entre ser amable, escoge ser amable. Y no sé si ven los colores de la palabra amable. O sea, tú ves así cómo la sociedad está distorsionando todo. Y aquí te dice, no hagas lo correcto, sé buena onda con la gente. Aunque la gente esté mal, aunque hagan cosas equivocadas, tú sé amable con la gente. Deja a un lado lo correcto. Estamos en una sociedad en donde la verdad no le importa lo que es lo correcto, pero a Dios sí le importa. Y tú y yo tenemos que hacer lo correcto. Esto es lo justo, dice Dios, esto es lo correcto. Y yo les quiero decir algo, yo no tuve el privilegio que muchos de ustedes tienen, y creo que los papás aquí, en la gran mayoría, no tuvimos ese privilegio de nacer en un hogar cristiano, en un hogar en donde desde chicos se nos inculcaran los valores y los principios que tienen que ver con la Biblia, ¿no? Y yo te quiero decir que yo tengo muchos años luchando con cosas por haber desobedecido a mis papás. Y te lo digo con vergüenza, y te lo digo con tristeza. Y digo, ¿cómo me hubiera servido? Y mis papás no conocían a Dios siquiera, pero realmente la instrucción de ellos era correcta. Ellos querían guiarme en lo correcto, hacer las cosas buenas para mí. Ustedes tienen el privilegio, el gran privilegio de poder tener a sus papás que tratan de guiarlos a través de la instrucción de la Biblia, ¿no? Entonces, busca obedecer lo que ellos te dicen. Dios entiende que una de las cosas que un hijo le puede hacer a los papás es ser desobediente. Y para los papás es
es realmente difícil cuando tú tienes hijos rebeldes, cuando tienes hijos que constantemente están pensando más bien en lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan y no en las instrucciones que se les dan. Y ya para enfilarnos al final de nuestra plática, hay una lista que Dios pone, de hecho hay dos listas, que la palabra de Dios Él pone como cosas que son muy graves para Él. Yo no te estoy hablando aquí de algo de lo que yo pienso que para mí es muy importante que ustedes obedezcan. Estamos basándonos en lo que la Biblia dice. Y hay dos listas que son muy fuertes. La primera está en Romanos 1:29. Estando atestados de toda, y fíjate todas las palabras que aquí Dios usa: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Cómo Dios pone esto a nivel de todas las demás cosas? Y también en 2 Timoteo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, fíjate cómo para Dios es algo muy fuerte el que un hijo sea desobediente a los papás. Si tú llegas a pensar que no es tan grave desobedecer a tus papás, recuerda estos dos versículos, recuerda estos dos pasajes en donde Dios realmente dice que sí es muy importante y que sí es muy grave que tú no seas un hijo obediente. El obedecer a los padres no tiene nada de ligero, en verdad que es algo muy importante. Y cada vez es más común ver a los papás siendo incapaces de controlar a los pequeños, ¿no? Y entonces, nuevamente regresamos ahorita un poquito a la parte de los papás. Qué importante es que tú te enfoques en esto. Tú tienes mucho que ver en lo que estamos viendo el día de hoy. Tú tienes mucho que ver en que tus hijos sean obedientes. Si tú y yo no ponemos reglas, no ponemos límites, pues acuérdate que en la Biblia Dios pone muchas reglas y pone muchos límites. Y entendemos algo, que las reglas no son para limitarnos, sino para protegernos, ¿no? Así como cuando, pues no sé, a lo mejor tú vives en una casa que está en medio del bosque y vas a poner una reja, ¿no? Y entonces, pues tus hijos a lo mejor no van a poder salir al bosque a jugar. La reja no es para limitarlos a salir al bosque, sino es para que no haya animales que entren y puedan afectarlos a ellos o puedan afectarte a ti. Dios cuando pone los límites es para esto. Hijos, no piensen que los papás les ponen límites nomás porque tienen ganas de molestarlos. Es porque los están protegiendo, es porque los están cuidando. Es que no puedes ir a la fiesta en la noche, es que no puedes ir a este lugar y tú piensas, es que me estás limitando. No, te estoy protegiendo, te estoy cuidando porque te amo sobre todas las cosas en esta vida. Entonces no olviden eso, sus papás los están protegiendo. Entonces, de verdad, cuando los papás tenemos que poner esas reglas, ¿no? Y hay veces que tú ves a niños que están pidiendo a gritos que les pongan reglas de autoridad. No dejen de escuchar esas voces, no dejes de tener mucho cuidado y mucha atención en poner esos límites a tus hijos. No puedes apoyar la desobediencia de tus hijos, no la puedes fomentar. Tienes que poner un límite como Dios nos los pone a nosotros. Gracias a Dios por los límites, gracias a Dios que te dice, oye, no hagas esto, ten cuidado con el otro, ¿no? Y constantemente Dios nos pone alertas, focos rojos en la palabra y te dice, no vayas para allá, ten cuidado. Lee el libro de Proverbios, por favor. Y hay tantas instrucciones de parte de Dios que precisamente son estos límites que Dios nos pone para que nosotros vivamos bien, para que podamos permanecer en el lugar de bendición, ¿no? Entonces, también podemos aquí concluir que tú necesitas de la gracia de Dios para ser un buen papá, para ser una buena mamá y también para ser un buen hijo, ¿no? O sea, si pudiéramos resumir un poquito para todos los chavos esto, busquen a Dios, jóvenes, busquen a Dios, de verdad, búsquenlo en su palabra, no platiquen con Él. O sea, imagínate que tú te encontraras
con una persona muy poderosa en esta tierra, ¿no? Que tiene a lo mejor mucho poder en algún sentido, o político, o tiene mucho dinero, y que tú te pudieras acercar con él y le pudieras pedir lo que quieras. Y dices, oye, pues dame esto, ayúdame en el otro, y tú sabes que te puede ayudar. Bueno, Dios está muchísimo más arriba de cualquier persona en esta vida, y esto es para todos. A veces, pues no he leído, bueno, ya leo mañana, ¿no? No he orado, no he buscado a Dios. Bueno, pues ya después, ya habrá tiempo para esto, ¿no? Y se nos olvida que realmente Dios es un Dios que la misma Biblia dice que es un Dios todopoderoso. ¿Sabes qué significa esto? Que todo lo puede, ¿no? Y a veces nos estamos ahogando en las necesidades que tenemos y se nos olvida que tenemos un Padre que todo lo puede. Vayan con Él, búsquenlo, ámenlo, lean su palabra, y Dios dice que todo te saldrá bien. Dice por ahí el libro de Josué, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, no la Biblia, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Levante la mano, por favor. ¿Quién no quiere que todo le salga bien? Todos queremos que nos salga bien. Ahí está el secreto. A veces no estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo en las cosas que tienen que ver con Dios. Esto, el obedecer, le gusta a Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Te tengo que decir que el que tú obedezcas le gusta mucho a Dios, ¿no? ¿Cómo puedes saber que no estás agradando a Dios? Cuando te hablan y no contestas, o te volteas, cuando tienes muchos conflictos con tus papás, cuando vas con tus amigos y les platicas lo mal que están tus papás, ahí sí te tengo que asegurar que no estás agradando a Dios. Dios quiere construir tu carácter, quiere poner en tu mente las estructuras correctas a través de todo lo que Él te va diciendo en la Biblia. Y tú como niño, como joven, tú ves que a lo mejor estamos en la iglesia y gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de servirlo a Él de alguna forma, alguna actividad, algún ministerio dentro de la iglesia. Y tú te puedes preguntar, bueno, ¿y yo cómo lo puedo hacer? No, a lo mejor yo soy muy joven para poder participar en algo relacionado con la iglesia. ¿Sabes cómo puedes servir a Dios? Obedeciendo a tus papás, ¿no? Obedeciéndolos, tú no te imaginas lo que puedes hacer, ¿no? Afuera los papás tienen muchos problemas con sus hijos y tú no te das cuenta el impacto que tu vida puede causar en otras familias y en otros jóvenes si tú haces esto, si tú te comprometes a ser obediente. Si hoy en la noche, cuando llegas a tu casa, vas con Dios y le dices, Señor, yo quiero que tú me ayudes a ser obediente. Yo quiero que pongas en mi corazón este deseo de agradarte a ti, obedeciendo a mis papás. Que yo realmente deje a un lado la primera respuesta como no, y que siempre tenga la capacidad de obedecer cuando se me da alguna indicación. Entonces otras preguntas, otras familias se preguntarán, ¿y cómo le hace esta familia? ¿Cómo le hace para que un hijo sea como es? Tú brillarás y serás una persona muy importante para Dios. ¿Cuándo se acaba esta responsabilidad? En el momento en que tú te casas. En ese momento formas otra familia, como nos pasó a los papás, y entonces en ese momento, pues ya tu prioridad, no quiere decir que no sigas respetando a tus papás, al contrario, nuestros padres, para los que estamos casados, vean por sus papás. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no expira en ningún momento. Sin embargo, cuando tú te casas, bueno, pues tu familia es tu prioridad, obviamente, ¿no? Y aquí podríamos platicar de otro tema que sería motivo de una predicación, ¿no? Los papás que sus hijos se van, ¿no? Y que no los sueltan, que pueden arruinar su vida por mantenerlos todo el tiempo con ellos, cuando ellos ya tienen otra familia, cuando ya tienen otra vida. Y algo que tenemos que entender cuando llegamos a esta etapa en la vida es que la relación con los hijos no se termina, sino que se transforma. La relación cambia,
no los vas a querer menos, los vas a querer diferente, ¿sale? Entonces también es un punto que a lo mejor algunos de aquí definitivamente nos puede ayudar esto, ¿no? Entonces la semana que entra vamos a platicar a los papás, nos vamos a meter de lleno en el tema del papá y la mamá en la relación con los hijos. Les pido que oren mucho, son temas bien, bueno, todos los temas, ¿no? Y todo lo que vemos siempre es muy importante, y yo les pido que se mantengan en oración, porque como orábamos al principio, realmente venimos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. No sé si se dieron cuenta, pero lo único que hicimos hoy fue abrir la Biblia y entender lo que ahí dice. Sigan orando, por favor, oren porque nuestra iglesia se mantenga avivada, ¿no? Escuchando siempre lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Entonces les pido si me acompañan, si nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Es precioso, Señor. En verdad es precioso abrir la Biblia, Señor, y escucharte y conocerte a través de ella, Dios. Te damos gracias porque tú no elevaste todo esto a un punto en donde no lo pudiéramos entender y no lo pudiéramos poner en práctica, Señor. Tu palabra es tan sencilla, Dios, y tan directa y tan útil para nosotros, Dios. Hoy te queremos dar muchas gracias porque como papás y como hijos reconocemos que no tenemos la capacidad de vivir como deberíamos de hacerlo, Señor. Pero con tu gracia, con tu amor, Señor, hoy entendemos una vez más que tú estás dispuesto a hacer verdaderas maravillas, Dios, verdaderos milagros en nuestras vidas, Dios. Gracias por esto. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos des un amor por ti, de tal forma, Señor, que pasemos mucho tiempo contigo y que tú puedas ir haciendo todo esto una realidad en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas nuestras semanas, Dios, nuestra semana que viene, con todos los retos que pueda traer, con todas las situaciones que vamos a vivir. Ayúdanos a tenerte en nuestra mente, Señor, y que tú puedas ir preparando nuestros corazones para que en 8 días, Dios, podamos volver a ti, Señor, y seguirte conociendo a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesús.